Hola, ¿qué tal? Saludos. Tiempo aquí en Teledeporte para una nueva cita con el ciclismo. Segundo día de competición de esta gran carrera que es el Critérium Dauphiné. Segunda etapa que va a llevar a los corredores desde Seyssins hasta Saint-Vallier. 187 kilómetros jalonados por 6 puertos de montaña. El más difícil de todos, el Col de Parmenier de segunda categoría. Estaba a poco de empezar la etapa en el kilómetro 27. Ya han superado otros dos, la Côte de Poulacdier y la Côte de Chambaran, y les quedan por pasar otros 3 puertos de montaña. Son 6 que están matemáticamente repartidos, 3 en la primera mitad de la etapa, otros 3 en la segunda, de una jornada que de momento tiene malas noticias para el ciclismo español, porque en el kilómetro 47 de la etapa ha habido una caída en el pelotón que ha afectado a 2 corredores por encima de los demás. De momento solo han informado de esos 2. Por un lado, Pierrick Fedrigo, el corredor francés de la France CDG, con un golpe en la rótula y que está pasando su pequeño calvario, pero ha conseguido entrar en este pelotón que va lanzado en persecución de los 6 hombres de cabeza que veíamos hace unos instantes fugazmente. El otro implicado en esa caída en el kilómetro 47 ha sido el campeón olímpico y vencedor este año de la Vuelta al País Vasco, Samuel Sánchez. Samu, que ha caído en ese kilómetro 47 poco antes de empezarse el ascenso al segundo puerto de la jornada, la Côte de Poulacdier de cuarta categoría. No ha conseguido entrar en el pelotón, ha ido perdiendo poco a poco cada vez más tiempo, y la última referencia que nos cuentan desde la página web oficial de la Dauphiné, pierde en estos momentos más de 6 minutos. En concreto, esa última información indica que Samuel Sánchez pierde 6 minutos 15 segundos con este pelotón, que, como vemos, va cerrando ese corredor del equipo Garmin Barracuda, que es Michel Kreder, un buen corredor, precedido ahí en esa parte trasera por Danny Pate. La escapada de la jornada que se ha producido muy prontito. En el kilómetro 4 saltaban Bernodó, el corredor de el equipo Europcar, Markel Irizar, el corredor vasco de Radio Shack Nissan, Sepp van Marke de Garmin Barracuda y Martin Tialinghi del equipo Rabobank. En persecución han salido 2 corredores, Yukihiro Doi, el japonés de Argo Shimano, y Nico Laedet, el corredor de Cofidis. Precisamente aquí tenemos en esta imagen que ahora se congelaba a Markel Irizar, al corredor vasco del equipo Radio Shack, que de esos 6 que están en la escapada es el mejor clasificado en la general. Markel Irizar, que es un buen contrarrelojista, está al principio de esta etapa, después de lo conseguido ayer en ese prólogo de 5 kilómetros 700 metros, en la 17ª posición, a 9 segundos del líder. Un líder que, recordemos, ahí lo vemos en esa parte cabecera del pelotón, en la 10ª o 12ª posición. Se trata de Luke Darbridge, este corredor de solo 21 años, el más joven de todos los 175 de los que han tomado la salida en este Critérium de Dauphiné. Cuando repasamos los 6 componentes de la escapada: Giovanni Bernodó, Markel Irizar, Nico Laedet, Sepp van Marke, Martin Tialinghi y Yukihiro Doi, el corredor japonés de ese equipo holandés de segunda división continental profesional, que es el Argos Shimano. Esa ventaja que ha empezado a producirse en el kilómetro 4, cuando el pelotón ha dado por buena esa escapada, han saltado en el kilómetro 4, digo. En el kilómetro 17, solo 13 kilómetros más tarde, ya acumulaban 3 minutos de ventaja. En el kilómetro 35, indicador de la tranquilidad con la que se lo había tomado el pelotón, la ventaja ha llegado a los 10 minutos 15 segundos. Y ha sido en el kilómetro 45 cuando la dormidera del grupo ha permitido a los 6 escapados llegar hasta esa máxima ventaja de 13 minutos y 10 segundos en uno de los puntos de control de los comisarios en carrera. Cuando la ventaja de esos 6 corredores ha llegado a esa máxima expresión de 13 minutos 10 segundos, cuando vemos aquí a Alexandre Vinokurov, el corredor kazaco del equipo Astana, uno de los 3 vencedores de Dauphiné que están en esta carrera, que han estado en la salida junto a los vencedores de los 2 últimos años, el de 2011 Bradley Wiggins y el de 2010
el esloveno Janez Brajkovic. Ahí estaba reclamando algo Alexandre Vinokurov, al que veíamos circular en compañía de ese dorsal 28 de Egor Silin. Vinokurov, que ayer fue el 61 en esa etapa prólogo, dejándose 19 segundos con el vencedor, con Luke Darbrich. Están esperando la llegada del coche del equipo. Estamos a 72 kilómetros, ahí lo ven, y 600 metros la cabeza de carrera de la línea de meta. Eso quiere decir que todavía están acumulando un pequeño retraso respecto al horario intermedio previsto por la organización, que había previsto una velocidad media de 42 kilómetros a la hora. Ahora mismo estarían en el peor horario, más o menos, circulando a esa media de 40 kilómetros por hora. Pues relatando lo que ha sucedido en la etapa, decir que cuando... Ahí está Bradley Wiggins, el vencedor del año pasado, y que ayer tenía que hincar la rodilla, entre comillas, en esa contrarreloj ante este hombre, ante Luke Darbrich, 5 veces campeón del mundo en pista, vencedor este año del circuito de Lasarte, donde ganó también una etapa, y además este año se proclamó campeón de Australia contra reloj. También el Green Edge tiene al campeón de Australia en ruta, que no es otro que Simon Gerrans. Este es precisamente Janez Brajkovic. Lo que estaban haciendo Vinokurov y Egor Silin era, ahora lo hemos descubierto, esperar a Janez Brajkovic. Bueno, pues una situación de carrera que, como dicen siempre los corredores y los profesionales, es la que al fin y al cabo acaba dictando sentencia de quién es el líder de un equipo o quién no lo es. Pues que ahí Vinokurov se haya prestado a trabajar descolgándose del pelotón para reintegrar a Janez Brajkovic es un buen indicador de esa predisposición a trabajar para los demás y una cierta asunción de ese liderazgo en el equipo de Janez Brajkovic, cuando hemos visto cómo se ponía en cabeza del pelotón para marcar un puntito de ritmo en el grupo un poco más fuerte aún, un grandísimo corredor como es el noruego Edvald Boasson Hagen, el corredor que en esta primera etapa en línea luce ese maillot blanco de corredores jóvenes, un maillot blanco, igual que el maillot verde de puntos que luce el ucraniano del equipo Astana, Andy Gripko. Ambos maillots corresponden en realidad al líder, a Luke Darbrich, pero como el líder lleva el amarillo, en el caso del blanco de jóvenes, el segundo clasificado en esa contrarreloj, Edvald Boasson Hagen, es el que luce ese maillot blanco de mejor joven, corredores de hasta 25 años. En cambio, el que le correspondería llevar el maillot verde por ser el segundo en la clasificación de puntos, que sería a Bradley Wiggins, al corredor británico del equipo Sky. Wiggins no luce ese maillot verde de primer clasificado en los puntos porque, siguiendo una normativa que arranca del año pasado, 2011, los maillots de campeón nacional en ruta tienen prevalencia sobre esos maillots de clasificaciones intermedias, con lo cual por eso Bradley Wiggins luce el maillot de campeón de Gran Bretaña en ruta que consiguió el año pasado y no ve ese maillot de campeón tapado por el verde de puntos que, como decimos, luce Andy Gripko, el corredor ucraniano del equipo Astana, que él mismo ha dicho que había sido uno de los primeros sorprendidos, Gripko, en haber acabado tan bien esa contrarreloj individual, ese prólogo de 5 kilómetros 700 metros, donde Gripko fue tercero a 3 segundos de Luke Darbrich y 2 por detrás de Bradley Wiggins. Pero bueno, que eso viene a demostrar, según Gripko, que esa reciente vuelta a Bélgica le ha dejado un buen estado de forma y que por eso se ha visto ahí delante. Lo que él ve es una mayor dificultad para seguir escalando en esa clasificación, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en esta Dauphiné no hay bonificaciones, con lo cual todo se fía a las diferencias en la línea de meta, especialmente en las etapas montañosas que serán a partir del viernes las de mayor dificultad, o lo que pueda suceder en las llegadas. 4 minutos, 4 segundos
la renta que siguen teniendo estos 6 corredores que de momento parecen entenderse a la perfección, entrando perfectamente a la rueda. Ahí está el corredor de Rabobank, Marten Tialinghi, Yukihiro Doi, el corredor del Argo Shimano, Sepp Van Marke, el corredor de Garmin Barracuda, Sepp Van Marke, un hombre que esta temporada ha conseguido un triunfo, eso sí, importante, la Omloop Het Nieuwsblad, llegando ahí el pelotón a Saint-Michel-sur-Savas, a 67 kilómetros para la línea de meta, en una jornada en la que han tenido una temperatura más bien fresca. Vemos aquí ahora en esta parte trasera del pelotón a David Arroyo, el corredor manchego del equipo Movistar. David Arroyo, que fue de los 8 de Movistar el que peor lo hizo en esa contrarreloj del prólogo, quedó el 170 de 175 a 49 segundos de Luke Darbridge, y pudimos ver a David Arroyo en esa su actuación en la contrarreloj. Le coincidió con el momento de más lluvia, cuando el asfalto estaba más peligroso, en una sabia decisión. Arroyo dijo que no quería jugársela, se lo tomó con calma, y ahí que perdiera esos 49 segundos, cuando vemos ahí a Simon Gerrans, el campeón de Australia en ruta, justito al lado de su compatriota Cadel Evans, y aquí a Bradley Wiggins, y este es otro de los hombres a seguir sin duda siempre por la televisión francesa, Thomas Voeckler, el 51 en la clasificación general, a 17 segundos de Luke Darbridge, el líder, y a la vez es el más joven de todos los 175 corredores. Está Bradley Wiggins justo por delante de su compañero de equipo, otro grandísimo contrarrelojista como es Michael Rogers, un hombre que viene de ganar 2 etapas, entre ellas una contrarreloj de 26 kilómetros y la general final de este reciente Tour de Baviera. La temperatura siempre ha sido fresca, en torno a los 20 grados en el principio de la etapa, cuando vemos ahí ahora en esa parte central, 2 o 3 plazas por detrás de Luke Darbridge, a Andy Schleck, al jefe de filas del equipo Radio Shack. Momento de calma en el pelotón, aunque siga teniendo esa punta de flecha, pero como ven ahí ahora las diferencias que se han estabilizado. El pelotón que ha dado un buen arreón para reducir esa ventaja que tenían los escapados, la ha estabilizado en los 4 minutos a 65 kilómetros para la línea de meta. La situación absolutamente controlada por el pelotón, y como decimos, en esta jornada hay 6 puertos de montaña. Ya han superado 3 de ellos, el Col de Parmenier de segunda, la Côte de Poulardiec de cuarta y la Côte de Chambaran de tercera. Les quedarán en los próximos kilómetros otras 3 cotas, 2 de cuarta y 1 de tercera. A 45 de meta van a superar la Côte des Escoffiers, a 37, bastante enlazadas esas dos, la Côte des Potents, y el único elemento montañoso que podría significar un puntito de inflexión, casi con seguridad lo hará, es un puerto de tercera categoría, la Côte de Sizegan, cuya cima está a 9 kilómetros de la línea de meta. A poco que haya ahí movimiento y velocidad, los hombres más rápidos del pelotón seguramente van a tener dificultades para aguantar con los más fuertes, con los que se puedan ir por delante. Y como desde esa cota de Sizegan hasta meta, esos 9 kilómetros son prácticamente todos en descenso, y estamos en el segundo día de competición, el primero un poquito serio, los corredores van a llegar con tantas fuerzas que el que pierda algún segundo ahí arriba en esa cota de la Sizegan, pues lo va a tener difícil para enlazar. Ya han completado, acaban de hacerlo, la tercera hora. En la primera han hecho 37 kilómetros. Ahí ven que con calma, a pesar de que hayan pasado por un puerto de segunda categoría. En la segunda hora prácticamente han calcado la distancia, han hecho 37,2, y ahora es cuando se ha notado que ese acelerón del pelotón ha hecho rodar más rápido. En esta tercera hora ya han hecho 41 kilómetros y 100 metros. Ahí ya le han dado un poquito más de caña, con lo cual después de estas 3 horas la media es de 38 kilómetros y medio, un poquito peor que el peor horario
previsto por la organización, que como decíamos era a esa media de 40 kilómetros por hora. Y también nos informan ahora desde la página web oficial de esta carrera, desde Le Tour FR, que se han puesto en contacto telefónico con el servicio médico de la carrera para ver qué es exactamente lo que le pasaba al campeón olímpico Samuel Sánchez, como decíamos, caído en ese kilómetro 47, y que en la última referencia tenía perdidos más de 6 minutos con un pelotón en el que no hay tregua. Y el médico de carrera ha informado a la organización que Samuel Sánchez ha sufrido un traumatismo en el tórax, en el costado izquierdo, y que podría tratarse, que ellos sospechan que puede tratarse de una fractura de costilla. Y vamos a ver cómo avanza todo esto, porque primero hay que ver si consigue acabar la etapa Samuel Sánchez, si no pone antes pie a tierra, si tiene una fractura de costilla. El dolor tiene que ser muy intenso, le tiene que provocar muchísimo dolor a la hora de respirar, y si acabara la etapa y lo hiciera dentro del control, que vamos a saber si puede pasar eso, que también se antoja harto difícil, pues tendría que ir al hospital para que le hicieran alguna prueba para ver si, como sospechan los médicos de carrera, pueda tener esa fractura. Esperemos que no, porque sin duda trastocaría mucho su calendario, su preparación de cara al Tour. Una fractura de costilla no es algo que se cure de un día para el otro. Estamos ya a menos de 4 semanas para el principio de ese Tour de Francia, el próximo día 30 de este mes de junio, y trastocaría mucho los planes de Samuel Sánchez. Pero todo eso son conjeturas, a la espera de saber qué es lo que pueda tener el campeón olímpico, y que estaba completando una muy buena temporada, habiendo aportado 4 de las 6 victorias que tiene Euskaltel Euskadi esta temporada, habiendo ganado la 6ª etapa de la Volta a Cataluña, habiendo ganado otras 2 etapas, la 3ª y la 6ª, que era una contrarreloj individual de 19 kilómetros, más la general final de esa Vuelta al País Vasco. Gran temporada de Samuel Sánchez, las cosas le estaban yendo bien. Había parado después de haber completado ese mes de clásicas de abril, llegaba en perfectas condiciones, con un poquito justo de forma, pero de eso se trata aquí en esta Dauphiné, de encararla para afinar el estado de forma de cara a la gran cita de la temporada para muchísimos corredores, también entre ellos Samuel Sánchez, aunque sin duda Samuel tiene que tener la vista muy puesta en la prueba en línea, aunque él también disputará la contrarreloj, pero sin duda sus aspiraciones van a estar más en la línea contrarreloj que en la contrarreloj de esos Juegos Olímpicos. El director del equipo Euskaltel Euskadi, que ha decidido, Gorka Gerrikagoitia, retrasar a 2 corredores para acompañar a Samuel Sánchez, y vamos a seguir esperando informaciones de la web de Dauphiné para adivinar cómo pueden evolucionar los acontecimientos. De momento, hoy tenemos una novedad televisivamente y visualmente respecto a la jornada de ayer en esa contrarreloj, en ese prólogo de 5 kilómetros 700 metros por condiciones meteorológicas. No voló el helicóptero de la televisión francesa. Hoy aquí ya las condiciones son mucho mejores, ya ha podido volar, están ofreciéndonos estas imágenes, y quizá esos 6 minutos sea una distancia demasiado grande, pero podría estar bien si nos pudieran ofrecer alguna imagen de Samuel Sánchez, que viaja pues esos 6 o incluso ya 7 kilómetros 7 minutos por detrás de este pelotón, que continúa muy estirado, de nuevo tirado por corredores del equipo Lotto Belisol, que fue precisamente Lotto Belisol el equipo que allá por el kilómetro 45, cuando la diferencia llegó a esa máxima de 13 minutos 10 segundos, decidió poner un par de corredores para que no se desmadrara mucho, para que no se desmadrara esa diferencia. Aquí sigue el entendimiento entre los 6 corredores. Recordemos, han sido 4 los que la han iniciado en el kilómetro 4. Bernodó, el corredor de Europcar, este del maillot verde y negro.
junto a Markel Irizar, este corredor de Radio Shack, también Sepp Van Marke. Aquí lo vemos, este de 128, y Marten Tialingil, que ahora entraba en la rueda. Después han salido en contraataque y se han incorporado al grupo los dos que faltan por citar, que son este Nicolai de Cofidis y el que ahora cierra este sexteto, Yuki Hirodoi, el corredor japonés del Argos Shimano. De nuevo aquí esta relación, y es ese dorsal 73, el corredor vasco de Radio Shack, el que en la clasificación general está mejor situado, 17º, a 9 segundos del líder Luke Darbridge, con lo cual desde hace muchísimo tiempo y muchísimos kilómetros es eso que en realidad no significa nada, pero ha sido o sigue siendo líder virtual de esta 64ª edición de este Criterium de Dauphiné, una carrera prestigiosísima que para muchos corredores es la última prueba antes de disputar ese Tour de Francia, aunque muchos también disputen en el fin de semana anterior, sobre todo el domingo precedente al Tour de Francia, los diferentes campeonatos nacionales en ruta de sus países. Vemos como Green Edge, el equipo del líder, también entra a colaborar para mantener las distancias. También Saur Soyazon y Bradley Wiggins, muy atento en estas primeras plazas, el británico, un corredor muy ambicioso. Jelle Van Ender, corredor del Lotto Belisol, incrustado ahí entre los Sky, pero muy atento el equipo Sky, que vamos a ver si está por la labor de convertir en una fiesta esta carrera. Bajando aquí hasta cola de grupo para recibir alimento, instrucciones y quizá habituallamiento también para sus compañeros. Alessandro Panotti, el corredor del equipo Liquigas, dirigido aquí por Mario Scirea. A ver si nos enseñan. Vamos a suponer que será Mario Scirea, el primer director del equipo Liquigas. El segundo coche va Biagio Conte. Markel Irizar, un corredor con el que pudimos hablar y entrevistar el pasado año en el transcurso de la Vuelta Ciclista a España. En esa Vuelta Ciclista a España compartía habitación y hacían ambos muy buenas migas con el portugués Tiago Machado. Markel Irizar, un hombre que siempre está de buen humor, partidario de la broma. Un Tiago Machado que sabe que no le queda otra que asumir esas bromas constantes de Markel Irizar, aunque precisamente hablando del equipo Radio Shack, no es que haya muy buen ambiente ni muy buen rollo en el equipo últimamente, sobre todo porque se han aireado a través de la prensa las diferencias de criterio entre el manager, entre el director Johan Bruyneel y especialmente los dos hermanos Schleck, Andy, que está disputando esta Dauphiné, y Frank, que acaba de completar el pasado domingo, este domingo, el Tour de Luxemburgo, donde ha acabado tercero a 3 segundos del vencedor final, que ha sido el danés Jakob Fuglsang, que se ha impuesto por tan solo 2 segundos sobre Wouter Poels, el corredor holandés del equipo Vacan Soleil. Aquí le siguen informando, pues prácticamente calcada la información del comisario de moto con la referencia que tenemos nosotros. Alrededor de los 3:50 la ventaja de estos corredores que se van dirigiendo hacia el cuarto puerto de la montaña, la Côte des Escoffiers, de cuarta categoría, cuya cima está a 45 de la línea de meta. Ese es un puerto de cuarta categoría. Son casi 4 kilómetros, 3.900 exactamente, desnivel medio del 4,1%. Y después el quinto puerto, la Côte des Potents, también de cuarta. Ese es más corto, de 2 kilómetros 100, pero un desnivel medio superior del 6%. Y esa
cota, la última, la que nos hace soñar con que puedan pasar cosas, esa cota de la Sis de Gant de tercera categoría, a 9 kilómetros de la línea de meta, son 3 kilómetros a un desnivel medio del 6,6%, y ahí los hombres rápidos pues pueden sufrir. A priori, de los 8 días de competición de esta Dauphiné, 6 de línea, solo la etapa del miércoles, esa entre Guibox y La Clayette de 167 kilómetros, es la más predestinada a acabar el sprint, porque solo tiene 3 puertos, y el más cercano a la línea de meta está en el kilómetro 70, o sea, a 97 de la línea de meta. Esa sí que parece la etapa predestinada a llegar al sprint. Un tramo en el que la carretera pica hacia arriba, descolgándose ahí un poquito para hacer sus necesidades Eduard Borganov, descolgándose del grupo para reclamar algo del coche y también para salir por la tele el corredor Thomas Voeckler, y Saur Soyazon, que vuelve a sacar la cabeza en esta parte delantera del grupo, donde, como ven, hay mucha coincidencia de intereses de Saur Soyazon, de Sky, de Lotto Belisol, Green Edge, por tener una presencia testimonial ahí delante. Ese era Chris Froome, el corredor británico sudafricano, que tan buena vuelta ciclista a España hiciera el pasado año, donde acabó segundo por detrás de Juanjo Cobo, un Juanjo Cobo que a priori ha de ser de los de la partida del próximo Tour de Francia, que ayer acabó el 93 en ese prólogo, a 27 segundos de Luke Darbridge. Pero esto no ha hecho más que empezar y falta mucho por delante. Por ejemplo, este martes, en la segunda etapa, más corta que esta, casi 30 kilómetros menos, 160 kilómetros, vuelve a haber otros 6 puertos, aunque ahí ya va a haber más dificultad con 3 puertos de segunda categoría, aunque es verdad que los últimos de esa etapa de mañana son de cuarta categoría, pero todo ello puede romper el pelotón. Es esta una Dauphiné algo más sencilla en cuanto a dificultades montañosas que las precedentes, y con esa contrarreloj que a priori puede marcar muy mucho esta carrera, esa contrarreloj de 53 kilómetros y medios del próximo jueves. Etapa reina, la del sábado entre Saint-Alban-les y Morzine, 167 kilómetros, de nuevo con 6 puertos de montaña, y en la parte final, en el kilómetro 155, está un puerto de categoría especial, el Col de Juxplen, puerto de los de renombre del Tour, ese puerto de categoría especial de casi 12 kilómetros a un desnivel medio del 8%, lo que quiere decir que hay rampas más que duras. Y desde ahí, desde Juxplen hasta Morzine, kilómetros todos en descenso, donde difícilmente se va a poder recuperar algo del terreno que se haya perdido en la ascensión. Saur Soyazon, que sigue jugando a valiente. Sky, sin duda, con uno de los equipos más potentes de esta Dauphiné. Lo del Sky es un auténtico equipazo, con Wiggins, con Chris Froome, Bradley Wiggins, vencedor de Dauphiné del año pasado. Froome, segundo en la vuelta. Edvald Boasson-Hagen, un fuera categoría, aunque todavía tenga que explotar. Michael Rogers, veteranísimo, grandísimo contrarrelojista, 3 veces campeón del mundo, y después trabajadores como Christian Nils, como Danny Pate, como el buen escalador Konstantin Siutsu, y un corredor tan versátil como el australiano Richie Porte, buen contrarrelojista, que ayer no consiguió meterse entre los 10 primeros, acabó 13º a 8 segundos. Boasson-Hagen, ahí está Chris Froome, el pelo bastante más corto, y aquí vemos al campeón de Francia, Sylvain Chavanel, al lado de Simon Gerrans, un Simon Gerrans haciendo siempre de escudero de lujo, por lo menos en esta primera etapa, en línea del Luke Darbridge, ese jovencito de 21 años, ahora 22
en este 2012. Sylvain Chavanel, el corredor de Omega Pharma Quick Step, que fue ayer el segundo mejor de su equipo, fue octavo, consiguió meterse entre los 10 primeros, aunque él dice que su aspiración era acabar entre los 5 mejores. Acabó octavo a 6 segundos, solo un segundo por detrás y 3 puestos por detrás de su compañero, el campeón del mundo vigente contrarreloj, el alemán Tony Martins. Ben Chavanel, que ayer volvía a la competición mes y medio después prácticamente de su anterior último día en competición, que databa del 25 de abril, justo después de disputar las clásicas de Il Belgio. Pues decía que tenía buenas sensaciones, que en los entrenamientos se estaba encontrando a gusto, pero que claro, una cosa es cómo te encuentres tú entrenando en solitario o en la grupeta, y otra contrastar ese estado de forma con los rivales en la carretera. Por detrás no hay tregua, y aunque los 6 de delante se sigan entendiendo, poco a poco el cronómetro lo va cantando, ya acercándose a los 3 minutos. La ventaja de esos 6 de cabeza, que han llegado a tener 13 minutos 10 segundos de ventaja. 53 kilómetros para la línea de meta. En breve van a empezar esa ascensión a la Côte d'Escoffies. George Hincapié justo por delante de Cadel Evans. Cadel Evans, otro que acabó ayer entre los 10 primeros, fue noveno a 6 segundos. Aquí, como ven, Markel Irizar, 17º a 9 segundos del líder Luke Darbridge. De los 6, el mejor situado en la general, porque Bernodó está a 35 segundos, el corredor de Europcar. Nicolas Edet está a 33, Stefan Marque a 31, Tialinghi a 25, Yuki Hirodoi a 38. Con diferencia, el mejor contrarrelojista de esos 6, Markel Irizar, que también estuvo entre los que ayer tomó pronto la salida en la contrarreloj, en una decisión que al final fue muy acertada, porque de todos los que quedaron mejores clasificados en la contrarreloj, la mayoría, excepto Chavanel y Bradley Wiggins, todos habían tomado la salida en la primera parte, en los primeros minutos, en la primera hora de la contrarreloj, cuando las condiciones meteorológicas fueron mejor. En mitad de esa prueba cayó un buen chaparrón que afectó, entre otros, al propio Chavanel, que hizo un gran prólogo y que, por ejemplo, provocó que se fuera al suelo. Que sepamos, fue el único que se fue al suelo, el corredor belga de Omega Pharma Quick Step, Dries Devening. Lo vimos aquí en la transmisión de Teledeporte. Se cayó en aquella rotonda de 180 grados a 2 kilómetros de la línea de salida. Plena rotonda, la rotonda estaba mojada, había levantado el pie, lo llevaba todo bien, pero al querer volver a pedalear se fue al suelo, y al final Devening fue el 175 y último de esa contrarreloj, el único que quedó a más de un minuto de Luke Darbridge, en concreto a 1:14. Y por delante de él quedaron Johan Frolinger, el corredor alemán del Argo Shimano, Alessandro Banotti, Michael Scherel, y, como decíamos, el peor entre los españoles fue David Arroyo, a 49 segundos, justo por delante de él otros españoles, Mikel Landa, el corredor de Euskaltel Euskadi, y Xavi Florencio, que quedaron a 47, 48 y 49 segundos del corredor australiano. Darbridge, que lleva una grandísima temporada. Empezó siendo campeón de Australia contrarreloj, ganó una etapa y la general final del circuito de la Sarthe, y este prólogo de Dauphiné, que hasta ahora es el triunfo de mayor nivel. Diálogo ahí entre precisamente Xavi Florencio, ese dorsal 43 que veíamos, y Alberto Losada, dos de los 3 españoles que alinea Katyusha aquí en esta Dauphiné. Piloto Belisol, que sigue manteniendo ahí corredores en la parte delantera. Sky muy presente, Wiggins,
atentísimo, un Wiggins que tiene entre ceja y ceja hacer lo que han hecho los más grandes, por lo menos en los últimos años, en las últimas 2 décadas lo consiguieron Miguel Indurain y Lance Armstrong, que es algo que se antoja harto difícil, ganar Dauphiné y después conseguir imponerse en el Tour de Francia. La teoría dice que si gastas demasiadas energías para llevarte Dauphiné, eso lo acabas pagando en el Tour de Francia. Pues Lance Armstrong consiguió ganar Dauphiné y también el Tour en 2 ocasiones, en 2002 y en 2003. Miguel Indurain consiguió ganar Dauphiné en el 95, que coincidió con su último Tour. Y hay quien dice que las energías gastadas en la Dauphiné del 96, peleando sobre todo con corredores del equipo 11, fue lo que al final le restó esas fuerzas que le faltaron después en ese Tour que acabaría llevándose Bjarne Riis en ese año 96, que a la postre fue el último en competición de Miguel Indurain en activo. Aparecía en rueda de prensa el 2 de enero del 97 Miguel Indurain para anunciar que lo dejaba. Ya estamos a menos de 50 kilómetros para la línea de meta y a menos de 3 minutos de ventaja para estos 6 corredores que saben que lo van a tener más que complicado para llegar con ventaja a la línea de meta. Sepp van Marke, el corredor en el que su equipo Garmin Barracuda tiene puestas muchas esperanzas. Vemos cómo se van agrupando todos los equipos. Ahí está Rabobank agrupándose en torno a Luis León Sánchez, que fue de los de Rabobank el tercero mejor ayer en la contrarreloj, el mejor de todos, un hombre que cada vez va mejorando más en esa modalidad, como es Carlos Barredo, el asturianín, que fue cuarto a 3 segundos de Luke Darbridge. Quedó primero Darbridge, segundo Wiggins, tercero Andy Gripko y cuarto Carlos Barredo, empatado a segundos con Gripko por centésimas, era cuarto. Pues como digo, Barredo cuarto a 3 segundos. Paul Martens, un hombre que está haciendo en los últimos años grandes principios de Dauphiné, quedó a 5 segundos y después a 10 segundos quedó Luis León Sánchez y también a 10 quedó Bram Tankink. Un grandísimo papel de Rabobank. En realidad el peor de Rabobank en esa contrarreloj fue este dorsal 187 de la escapada Martin Tialinghi, que se dejó 25 segundos, pero por lo demás grandísimo papel que hizo el equipo Rabobank, aunque el primero en la clasificación por equipos, la exhibición fue la de el Orica Green Edge, el equipo australiano. Y es que lo de Australia empieza a parecer aquello del que das una patada a una piedra y salen corredores por todos los lados y de un nivel absolutamente estratosférico. Aquí está el líder, Luke Darbridge, 21 años, el más joven de todos los 175 de este Criterium de Dauphiné, primer líder. Y en esa entrevista post-etapa le oíamos esas declaraciones diciendo que él había sido casi el primer sorprendido de haber conseguido la victoria. Daniel Teclehaimanot, tipo del que hablan muy bien, con un gran futuro por delante. Uno de los pocos corredores negros del pelotón internacional en lo que a la máxima categoría se refiere, a la categoría World Tour. Mucho trabajo también de Lotto Belisol, sin gastar los caballos, por cierto, pero teniendo mucha presencia ahí delante para que el ritmo no decaiga. Y vamos a deducir que ese es un indicador de lo bien o lo fuerte que se puede encontrar su líder Van den Broek. Ayer hizo una muy buena crono, dejándose solo 11 segundos. Estos 6 que ya están en la ascensión a ese cuarto puerto de la jornada
la Côte des Escoffiers de cuarta categoría, esos casi 4 kilómetros a un desnivel medio del 4,1%. Y ya que hablamos de montaña, decir que en los 3 puertos precedentes, el primero en pasar por ellos ha sido siempre el mismo, ese portador del maillot verde oscuro y negro, el corredor Giovanni Bernodò, que en buena lógica se va a convertir en el primer líder de la montaña de este Critérium de Dauphiné en su 64ª edición. Una prueba que rápidamente ganó prestigio, que empezó a disputarse en el año 47, poco después de acabar esa Segunda Guerra Mundial, y que desde entonces ha faltado 3 años a su cita, No se disputó en los años 67 y 68 y también faltó en el año 70. Supongo que ahí, en esas alturas del siglo XX, se debió estar dudando sobre el futuro y la viabilidad de esta carrera, que después ha tenido el espaldarazo de ver cómo era ganada también por los más grandes. Esta carrera la han ganado Jacques Anquetil en el 63, en el 65, también la ganó Pulidor 2 años seguidos. Eddy Merckx se la llevó en una ocasión en el 71, 72 y 73 para Luis Ocaña, 2 años seguidos también ahí en los 70 Bernard Thévenet. Después llegó Bernard Hinault, que la ganó también 3 veces en el 77, 79 y 81. Luego la ganó Greg LeMond, aunque Greg LeMond, el estadounidense, no fue el mejor en aquella edición del 83, sino que se hizo con el título porque fue descalificado por haber dado positivo después de la carrera el francés Pascal Simon. En el 88 se impuso Lucho Herrera, Robert Millar, Logan Dufaux, Indurain 2 años seguidos, como decíamos, 95 y 96. Ya ha habido hasta 9 triunfos absolutos españoles en Dauphiné. El primero fue Valentín Uriona en el 64, Luis Ocaña 72 y 73, Indurain 95 y 96, Valverde 2008 y 2009 y salpicados por ahí en medio en el 2004 Iván Mayo, en 2005 Íñigo Landaluce, 2 corredores del equipo Euskaltel Euskadi. Y como decimos, hoy la noticia en Euskaltel es esa caída de Samuel Sánchez. Y las noticias que llegan cada vez más preocupantes. El corredor de Euskaltel, que decimos sigue viajando en compañía de 2 compañeros de equipo, ya tiene más de 10 minutos de retraso sobre el pelotón. Ya es un veterano Samuel Sánchez, ya está por encima de la treintena. Él sabrá las sensaciones que tiene encima. Recordemos, por palabras de los médicos de la Dauphiné y también por lo que nos ha contado Jesús, el jefe de prensa del equipo Euskaltel Euskadi, tiene un golpe muy fuerte en el costado izquierdo, la espalda, con problemas para respirar, perdiendo cada vez más tiempo. Y los médicos calculaban que Samuel podría tener, ellos sospechan, una fractura de costilla. Esperemos que no sea así y ya acabe o no la etapa. Al acabar o antes va a tener que ir al hospital más cercano a hacerse unas radiografías para confirmar o para descartar esa lesión. Caída que se producía poco después de la primera hora de carrera, en el kilómetro 47, cuando iban a ascender la segunda cota de la jornada, la cota de la Poulhardière. Caían él y Pierrick Fedrigo, el líder del equipo de la France de G, cuando vemos aquí los problemas de Boekler. Suponemos que son los problemas de Boekler, o que le haya cambiado Kevin Reza el intercomunicador. Y va a ser ahora el trabajador de Europcar el que se descuelgue hasta el coche para sustituir ese intercomunicador. 45.800 para la línea de meta. Estos son los que están más cerca, 500 metros para la cima. Y suponemos que va a volver a haber de nuevo un acelerón
de ese dorsal 52 de Giovanni Bernodò, el corredor del equipo Europcar, para intentar volver a ser de nuevo el primero en lo alto de una cota, como ha hecho en las anteriores. En la primera cota, la de segunda categoría, se llevó 10 puntos. Después en la Poulardier de cuarta, 3. Y también otros 4 en la de tercera. Ahí arranca Nicolas Edet, el corredor de Cofidis, mira para atrás y confirma que vuelve a tener ahí enganchado como una lapa a Giovanni Bernodò. Incluso ya renuncia, sabiéndose claramente inferior en ese sentido. Bernodò el primero en las 4 cotas hasta el momento. Edet, que ha hecho tercero, segundo y ahora otra vez segundo. Con lo cual ya tenemos, en buena lógica, primer líder de la montaña en este Critérium de Dauphiné, Giovanni Bernodò, ratificando ese papel de peleón del equipo francés. Ahí están peleando 2 representantes de 2 equipos invitados a esta Dauphiné, de 2 equipos de la segunda división continentales profesionales. Bueno, Nicolas Edet, cuando ha arrancado, ha mirado inmediatamente para atrás, ha confirmado que Bernodò estaba ahí enganchado a su rueda, es más rápido que él y rápidamente ha levantado el pie. Acaban de pasar por esa cota de cuarta categoría, la antepenúltima, y lo han hecho pues acumulando este cuarto de hora más o menos de retraso sobre el horario intermedio previsto por la organización, con lo cual estamos a 1 hora más o menos de plantarnos en la línea de meta. Saur Sollazón con Anthony Delaplace, otro de los jóvenes de esta carrera, en realidad el único en la categoría de jóvenes de hasta 25 años, el corredor de Saur Sollazón, colocándose también ahí en esas primeras posiciones. El corredor de Garmin Barracuda, el campeón brasileño en ruta, su sprinter Murilo Fischer. Y recordemos que en Garmin Barracuda también está, aquí en este Critérium de Dauphiné, Koldo Fernández de la Rea, que como aquí no hay muchos sprinters, porque esta es una carrera de media y alta montaña con 2 jornadas de contrarreloj, las oportunidades para los sprinters son pocas. Aquí hay pocos sprinters y bueno, ahí podría tener su oportunidad Koldo Fernández de la Rea, primer año fuera de Euskaltel Euskadi, primer año en Garmin Barracuda, no ha sumado todavía su primer triunfo, podría tener aquí en esta carrera su oportunidad. Y mucha gente importante dejándose ver ahí en esas primeras plazas. 2:15 la diferencia entre cabeza de carrera y el pelotón en esta antepenúltima cota. Parte trasera aquí con Hayden Rowston y también con Anthony Chateau, al que vemos ahí ese vendaje en el brazo izquierdo. No sabemos si la caída ha sido en ese mismo kilómetro 47, donde los peor parados han sido Pierrick Fedrigo y Samuel Sánchez, si ha sido una montonera o no, porque en la información de la web oficial de la carrera solo nos hablaban de esos 2 caídos, de Fedrigo y Samuel Sánchez. Por tanto no sabemos si Anthony Chateau se habría caído ahí mismo o no. Y como decimos, mucho hombre importante en esta parte cabecera, ¿eh? Ahí está Philippe Gilbert, el campeón de Bélgica, Van den Broek, Tony Martin, justo por detrás de él su compañero Sylvain Chabanel. Y aquí hay, entre ritmo y ese puntito de tensión, aquí hay cada vez más velocidad. Han tomado la salida los mismos 175 corredores que ayer también completaron ese prólogo de 5 kilómetros 700. En la primera parte de la etapa, el viento que les soplaba lateral por la
izquierda. Y viendo ahí las copas de los árboles, pues, se mueven, pero más bien ligeramente. A veces dudas si es viento o es lo que produce el helicóptero que va siguiendo a los corredores. Rein Taaramäe, el estonio de Cofidis, en la parte inferior derecha de la imagen, ese dorsal 91, un hombre que acaba contrato y sin duda es una de las piezas codiciadas por muchos equipos para el futuro. Rein Taaramäe, un hombre que se le han visto ya hacer muchas cosas y muy buenas, y todavía es uno de los jóvenes por debajo de los 25 años. Temperatura fresca, ideal para la competición. 2:18, manteniéndose las diferencias en ese tránsito entre el antepenúltimo y el penúltimo puertos de esta jornada, dirigiéndose cabeza de carrera a la Côte des Potents, de nuevo de cuarta categoría, la cima 37 de meta, y este próximo puerto es prácticamente la mitad de largo que el anterior, 2 kilómetros 100, pero un desnivel superior del 6%. Como decíamos ayer, sumó el tercer triunfo absoluto esta temporada el equipo Radio Shack. Ahora queda como colista en esa clasificación de triunfos entre los 18 de la máxima categoría World Tour el equipo AG2R, con solo 2 victorias, las conseguidas por Sebastián Hinault en una etapa del circuito Lorraine profesional, y los bucles de Lorne y Sylvain George, con lo cual 3 triunfos para AG2R, igual que Radio Shack. Ahí pasaba la chiquillería. Momento de puertas abiertas en el colegio para saludar a los corredores a 40 kilómetros para la línea de meta. 40 kilómetros paseando por Otevitz. Por ahí podrían haberlo hecho hace un cuarto de hora. En el horario intermedio se hubieran ido pedaleando a 42 kilómetros. Están haciéndolo algo menos de 40. Y ahí lo ven. Acaban de empezar el penúltimo puerto de la jornada. Esos triángulos son los 6 de esta primera etapa en línea. De nuevo calcada la diferencia entre lo que indican los medidores vía satélite y la indicación de los comisarios en moto. Esos 2:15 saben que no se pueden dormir, e incluso la pelea puede que no les lleve a ningún sitio más que a dar presencia a sus equipos. Sigue el corredor de Orica Greenedge, Daniel Teclehaimainov. Toma nombre. Greenedge, que ya suma 15 triunfos esta temporada. El último, el de Luke Darbridge. El penúltimo, el de Matthew Goss, ganando la tercera etapa del Giro de Italia. Solo un triunfo de Greenedge en ese Giro. Y como decíamos, Radio Shack, que ayer conseguía su tercer triunfo de la temporada y primer triunfo absoluto en una carrera de más de un día. Ya han tenido que pasar 2 meses hasta sumar ese tercer triunfo, porque los 2 que tenía Radio Shack eran los conseguidos por Fabián Cancellara, que había ganado en la Strade Bianche en Italia y en una etapa, la séptima, una contrarreloj de 9 kilómetros de Tirreno Adriático, justo antes de sufrir esa triple fractura de la clavícula derecha en el Tour de Flandes. Eso sucedía al principio de abril, pues 2 meses ha tardado Radio Shack en conseguir un nuevo triunfo, y precisamente había dicho Johan Brunel en una entrevista
que no podía estar ni mucho menos contento con lo que estaba haciendo el equipo esta temporada, que tiene muy buenos corredores y que llevar solo 2 triunfos hasta entonces, cuando había hecho esa entrevista, pues que era un punto inaceptable para una escuadra de tanto nivel. Rápidamente salieron algunos corredores a responderle, sobre todo Andy Schleck, diciendo que si él fuera el manager del equipo no iría aireando esas cosas ni lanzando mensajes a sus corredores a través de la prensa. Vemos ahí como el viento con una, bueno, relativa fuerza, lo suficiente para molestar a los corredores, entrándole casi frontal, un punto por la derecha. Pero después de esta penúltima cota, pocos kilómetros, pocos metros después, van a hacer un giro a la izquierda, con lo cual a partir de aquí ese viento, que ahora es prácticamente frontal, va a pasar a ser lateral, y en la parte final de la etapa será favorable ese viento. Vamos a ver si lo que prepara ahí el equipo BMC es zafarrancho de combate. Ya nos gustaría, siempre nos gusta pensar, cuando vemos ahí a Aimar Zubeldia en esa parte izquierda de la imagen, al corredor vasco del equipo Radio Shack, siempre nos gusta pensar que lo mejor está por llegar, y eso es casi seguro, porque de momento en la transmisión de esta segunda jornada de Dauphiné, primera etapa en línea, pocas cosas han pasado. Hemos tenido desde el principio 6 indios por delante, entre comillas, y todo el pelotón en su persecución. Últimos 500 metros de ascensión a este puerto de Cuarta, y vamos a ver si se repite lo que ha sucedido en todos los anteriores, con Giovanni Bernodò, ese dorsal 52 que ahora encabeza el sexteto, siendo el primero en pasar por ahí. Por lo visto, poca oposición ha tenido Bernodò en esa pelea. Se oye ahí el ruido del cambio, como van subiendo o bajando coronas. Ahora la situación es la inversa. Bernodò por delante, Nicolas Edet a su rueda. Ya ven esos postes inflables que indican la línea, y yo creo que Nicolas Edet ni se lo va a pelear, viendo la superioridad en ese sprint de Bernodò. Efectivamente, ni lo pelea Nicolas Edet. 5 puertos de 6 superados esta jornada, 37 kilómetros para la línea de meta. Y Bernodò, no sé bien lo que quiere decir con ese gesto, si agradecer la no pelea o que se apartaba para que le fueran superando y entrando al relevo. En esa serie de banderas se ha podido apreciar muy bien ese viento que sopla de cara. Gerald Ciolek, este dorsal 163, el que va saltando aquí en la parte trasera, el corredor de la Omega Pharma Quick Step, otro de los hombres rápidos, de los pocos que hay en este pelotón de Dauphiné. Gerald Ciolek, que solo ha podido aportar una victoria a las 30 que ya tiene el equipo que más ha ganado, Omega Pharma Quick Step. Ciolek, que ganaba la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve. Eso es un gregario. Ahí va subiendo bidones Arnold Janesson, el francés de la FDG, repartiendo. Primer beneficiario, Mathieu Ladagnou. Por delante los BMC. Bram Tankink, ahí está Luis León Sánchez con esas gafas cantarinas en la parte delantera. Y se mantienen las diferencias, los 2.15 que había en lo alto del anterior puerto, del cuarto, prácticamente se va a mantener aquí. Rob Ruick, ese pequeño buen escalador de Vacances Soleil, en esa parte trasera. Rob Ruick, que a pesar de ser un tipo bajito, escaso de peso, ayer hizo una grandísima contrarreloj, acabó 14º a 9 segundos. Y ahí llega Cadel Evans, y yo creo que este movimiento de BMC va a poner las orejas de punta al resto de corredores. Bernodò recibiendo la asistencia del coche. 36 kilómetros para el final. Diferencias estabilizadas. Tiempo para que el pelotón, que pasa ahí a 2:11. También
Danny Pate, acompañado ahí de Edvald Boasson Hagen. Boasson Hagen, corredorazo, grandísimo contrarrelojista, un corredor completo. Yo creo que tiene que empezar a pensar en ir explotando ya. Sigue siendo joven, pero hay que empezar a pensar en grandes objetivos, aunque lleva una buena temporada, no hay que negarlo. Una etapa en la Vuelta al Algarve, otra en Tirreno Adriático, más una etapa y la general final del Tour de Noruega. Basil Kirienka, con esa barrita energética colgada ahí en la boca. Y este es el hombre que ha caído en ese kilómetro 47 junto a Samuel Sánchez, intentándonos enseñar ahí los restos de esa caída, esa pierna izquierda donde sobre todo ha recibido el peor impacto. Ahí vemos esos restos en el codo y rodilla izquierda. Dentro de lo que cabe no ha salido mal parado del todo. Cuando vemos ahí como Carlos Barredo, el corredor de Rabobank, viendo los movimientos que hay por delante, quiere estar atento y que no le pillen en fuera de juego, lo que ha hecho el propio Luke Darbridge. Nervio, mucha presencia ahí delante, y Darbridge enganchándose ahí a su compatriota Cadel Evans. Aquí hay mucha velocidad, se están acabando las conversaciones rápidamente y las sonrisas también. Movimiento de BMC, vamos a ver con qué objetivo. Desde aquí hasta que falten 12 kilómetros para la línea de meta, poco que destacar en el perfil de la etapa. Desde aquí hasta esos 12 para la línea de meta, todo tiene tendencia al descenso. A ver si hay algún corredor que sepa dónde puede haber trampas en este tramo de carretera. Son 20 kilómetros donde puede meterse mucha velocidad, y en carreteras más bien sinuosas como esta, si se produce alguna fractura, pues después puede costar volver a enlazar. Como vemos, ahí hay zonas entre sombreadas donde hay restos de humedad. Esperemos que no se vaya nadie al suelo. Tony Martin, Sylvain Chabanel, Carlos Barredo. Mucho nervio ahí, mucha velocidad y mucha tensión por estar bien colocado en esta parte final de esta primera etapa en línea de Dauphiné. Indicador de que aquí en esta carrera va a haber mucha pelea. Aquí delante, aguantando bien las diferencias, Tialinghi intercomunicándose con el coche de equipo donde están esos directores. En el primer coche, en principio, Adrie van Hubelingen. En el segundo, Eric Decker. Repaso de esos 6 cabezas de carrera: Giovanni Bernodó de Europcar, Markel Irizar de Radio Shack Nissan, Nicola Edet de Cofidis, Stefan Marque de Garmin, Martin Tialinghi de Rabobank y Yukihiro Doi, el japonés, de Argos Shimano. De momento no ha habido más disensión que simplemente en los últimos metros de las ascensiones a los 5 puertos que ya han dejado detrás. Y el pelotón estiradísimo pasando por Lens-le-Stang. Pues aquí quizá puedan recuperar algo del tiempo perdido, aunque ya no van a poder recuperar ese cuarto de hora largo que llevan de retraso respecto al horario intermedio previsto por la organización, que había calculado 42 kilómetros por hora. Han arrancado de Seisans, al ladito de Grenoble, esa ciudad donde ayer arrancaba esta 64ª edición del Criterium Dauphiné, y con idas y venidas lo que están haciendo es un camino siempre hacia el oeste hasta llegar a Saint-Vallier en Dauphiné, que siempre se ha considerado un pequeño tour, porque en 8 días se concentran casi todas las variedades de las etapas que se puedan encontrar después en la ronda francesa. Un prólogo corto, una contrarreloj larga, en este caso de 53 kilómetros y medio, muy larga. Etapas de media montaña, sobre todo la de hoy y mañana, y etapas difíciles, la reina el próximo sábado, con esa subida
al Col de Jux Plain de categoría especial. La otra gran montaña será Le Grand Colombier el viernes, pero Le Grand Colombier está muy lejos, a casi 70 kilómetros de la línea de meta, con lo cual ahí no va a jugar un papel tan importante. Ahí sigue BMC con Moravito poniendo esa punta de velocidad. Moravito es el que va por detrás. Michael Schär un puntito por delante. Pues 7 de los 8 hombres de BMC ahí delante. Y quizá el otro venga remontando posiciones de haber bajado al coche, porque ya haya acabado su trabajo, pero a priori no debería ser eso así. 2 minutitos, 30 kilómetros para el final. La lógica indica, esa lógica más o menos matemática en condiciones normales, que un pelotón es capaz de restar perfectamente 10 segundos por kilómetro a los escapados, aunque carretera como esta no acaba de permitir marcar ese tren, ese ritmo tan alto en el pelotón, pero aquí sí que hay velocidad y hay ritmo de caza. Como decimos, el próximo jueves, primer gran punto de inflexión de la carrera, si es que no pasan grandes cosas antes, esos 53 kilómetros y medio. Atención, ha habido ahí una caída que ha afectado al campeón de Australia, Simon Gerrans. También se ha visto implicado Pim Lidhart, el campeón de Holanda, y se ha quedado ahí para echarle una mano a su líder, Simon Clark. Y se ha quedado todavía ahí caído un corredor de Garmin Barracuda, que es el corredor de Garmin Barracuda, que es Daniel Martin. Daniel Martin, el irlandés. Pues atención, doliéndose de esa clavícula derecha. Había bastante velocidad en el pelotón. Y el propio Daniel Martin, ahí vamos a ver, pues él precisamente ha sido el que ha provocado la caída. Ha sido Daniel Martin el que ha provocado esa caída. Ha perdido el control de la bicicleta cuando quería saltar por encima de esa isleta, de esa rotonda. Y ha sido él el que se ha llevado por delante a Simon Gerrans. Ahí lo volvemos a ver. Simon Gerrans, que no puede evitar la caída. Y Daniel Martin, que va a volver a subirse a la bicicleta. Sí, ahí va a subirse. Bueno, pues se ha llevado un buen costalazo. Ahí había mucha velocidad ahí en el pelotón. Han descartado esa fractura de clavícula y a intentar completar esta etapa. Vamos a ver si el director del equipo decide retrasar algún corredor para acompañarle. A ver qué decide Eric Van Lancker. Vaya carita la del buen escalador irlandés. Lo que no se puede quejar es de que le hayan tirado, porque él ha sido el que ha entrado muy fuerte en esa rotonda, ha perdido el control de la bicicleta y ha sido él el que ha provocado la caída de Simon Gerrans. Pero esto aquí ya no va a parar. Como decimos, Daniel Martin, que con Christophe Lemebel a priori deben de ser los dos hombres fuertes de Garmin en esta carrera, pero claro, te llevas un costalazo de esos cuando hay mucha velocidad en el pelotón, y vamos a ver si es capaz de reponerse. Chris Sutton, el corredor
que nos enseñaban de Liquigas era Dominic Ners. Está Cadel Evans con George Hincapié. Y con esta velocidad que está metiendo BMC, Daniel Martin no va a entrar ni queriendo. Y aquí está precisamente diciéndole a Michael Shark, Cadel Evans, yo creo que era que levantara el pie. Aquí viene Moravito. De nuevo vuelven a hablar Cadel Evans y Shark, como diciendo, levanta el pie, no vamos a gastar tanto. Efectivamente, aquí ha habido no parón, pero sí un levantar el pie, y se nota en que el pelotón pasa a ocupar con más tranquilidad el ancho de la calzada. Decisión de director o decisión del jefe en carrera, Cadel Evans. BMC decide no gastar tanto. Vamos a ver si es un corredor de Garmin Barracuda o de Saxo el que asomaba ahí en esa parte cabecera por la derecha. Si asoma algún Garmin Barracuda, casi seguro que va a ser con la intención de ralentizar un poco el ritmo del pelotón para favorecer una posible reincorporación de Daniel Martin. Pues siguen aguantando muy bien la diferencia estos 6. 2 minutitos, 2:00, 2:03, no importa mucho. Y ahí están los dos corredores que han caído, o por lo menos Simon Clark, que debe haber visto cómo caía su compañero Simon Gerrans y se ha quedado ahí para echarle una mano. No se sabe muy bien si había caído o simplemente se ha parado Simon Clark a ayudar a su compañero Simon Gerrans. Y ahí haciendo terceto Cyril Lemoine, el corredor de Saur Soyazon. Lemoine, que en teoría no ha sido de los que se haya visto implicado en esa caída, quizás simplemente viene de recuperar posiciones después de haber bajado a cola de pelotón. Pues estábamos explicando justo cuando se ha producido esa caída de Daniel Martin como protagonista y con Simon Gerrans, que esa contrarreloj del próximo jueves de 53,5 kilómetros, ha dicho el tiburón de Liquigas, el señor Vincenzo Nibali, que va a ser la segunda contrarreloj más larga que haya disputado en su vida como corredor profesional, después de la que disputara en el Tour de 2008, que él aquí no viene todavía en el tope de forma, pero que como aquí hay aproximadamente un 80% de los que van a ser favoritos al triunfo en el próximo Tour de Francia, pues que estará bien poder medirse con ellos. Y supongo que para él eso querrá decir no perder demasiado tiempo. Un Vincenzo Nibali que ha dicho que ayer de lo que se trataba era de no correr demasiados riesgos en esa contrarreloj que tenía sus dificultades, y que esa contrarreloj pues le servirá de un buen test para él, pero que sin duda su objetivo es el Tour. Esas nubes siempre amenazantes que de momento está respetando a los corredores. Y Sepp Van Marke, que vuelve a entrar al relevo, y ahí lo ven, 2:12. Ese pequeño parón que ha habido en el pelotón les ha permitido ganar esos 10-12 segundos de ventaja de nuevo. 23 kilómetros para la línea de meta, y aunque el pelotón tiene tiempo, cuando vemos ahí a José Azevedo, el portugués, acercándose a la cabeza de este sexteto de escapados para comentar la jugada en línea directa con Markel Irizar. Omega Pharma Quick Step cogiendo el relevo que ha dejado BMC. Hemos visto claramente ese gesto de Cadel Evans. De momento no trabajamos más. David López, el corredor de Movistar. También está ahí Andrei Amador, el costarricense, que viene de hacer un gran giro
de ganar una etapa, la 14ª, y de hacer un gran prólogo donde fue 10º a 7 segundos de Luke Darbridge. El relevo de BMC en la cabeza del pelotón lo ha cogido Omega Pharma Quick Step, también con un par de corredores de Rabobank ahí intercalados, y por detrás muy atentos ese terceto del equipo holandés con Bram Tankink acompañando a los dos corredores españoles, a Carlos Barredo y a Luis León Sánchez. Vamos a echarle de nuevo un vistazo a lo que pueda informar en los últimos minutos esa página web oficial de Dauphiné. Pues ya han cumplido 4 horas de carrera, la media sigue subiendo, pero todavía no es de esos 40 previstos por la organización como peor media. Después de 4 horas la media es de 39.300. De momento sin más noticias de Samuel Sánchez, más allá de esos 10 minutos de retraso con el pelotón. Si no dice nada la página web, vamos a... Sí. A 13 minutos. A 13 minutos. Samuel Sánchez del pelotón. Y ahí en esa propia página web se especula con que el tiempo máximo de retraso podría estar alrededor de los 25. Con lo cual, a priori, Samuel Sánchez estaría más que en margen de entrar con ese tiempo para no llegar fuera de control. Se está sacrificando, está pasando un auténtico día de perros el asturiano, el obetense, el campeón olímpico, el vencedor este año de la Vuelta al País Vasco, donde hizo una exhibición ganando la contrarreloj final, además de otra etapa. Llegaba muy bien aquí después de más de un mes de descanso tras la Lieja-Bastoña-Lieja, pero como en cualquier sitio te puede esperar una caída, a él le ha esperado en ese kilómetro 47 con ese fuerte golpe en el costado, al que habrá que estar muy atentos para ver si se confirma no ese pronóstico, pero sí ese temor de los médicos de carrera, que podría tratarse de una fractura de costilla. 20 kilómetros para el final, primera vez que la ventaja cae por debajo de los 2 minutos, pero sin duda estos 6 lo van a estar peleando hasta el final. Saltaban en el kilómetro 4, estamos en el 167, 163 kilómetros escapados ya. Primero saltaban 4, que eran Bernodó, Markel Irizar, Sepp Van Marke y Martin Tialinghi, y posteriormente se incorporaban estos dos, precisamente Yuki Irodoi y Nicolas Edet, aunque en un principio un error de la organización apuntaba que el corredor de Cofidis que había salido en contraataque era el andaluz, el marbellí Luis Ángel Maté. Después se ha confirmado que era ese dorsal 95, Nicolas Edet. 1.55 le cantan desde la moto. Ahora hay diferencia, solo 1.45 desde el medidor vía satélite. 19 para línea de meta. En 7 kilómetros, algo menos ya, los de cabeza de carrera van a encarar esa ascensión al sexto y último puerto de la jornada, la Côte de la Cissegan, de tercera categoría. 2 kilómetros, 900 metros, ascendiendo, desnivel medio del 6,6%. Aquí ha habido muchos equipos que lo han estado peleando. Ahí está el propio Tony Martin, el alemán del equipo Omega Pharma Quick Step. De nuevo vuelve a haber muchísimo ritmo. Han cedido la cabeza los BMC, pero le está dando continuidad sobre todo el equipo Omega Pharma Quick Step. Las nubes presentes en todo el recorrido, pero respetando a los corredores. Ay, que aquí empiezan las disensiones. Sepp Van Marke diciéndole a Nicolas Edet: no empecemos a racanear.
que lo hemos llevado muy bien juntos. Minuto y medio, 18 kilómetros. Ahí ven, cuando el pelotón y galgos como los de Omega Pharma Quick Step le ponen ritmo. El tiempo, la diferencia cae de una manera bestial. Este domingo se acababa el Tour de Luxemburgo. La última etapa la ganaba el belga Jürgen Roelands, corredor del equipo Lotto Belisol, que volvía a conseguir un triunfo que no lograba desde el año 2008, cuando se impuso en el circuito franco-belga. Y al final el triunfo absoluto para Jakob Fuglsang, el danés de Radio Shack, que ganaba por esos 2 segundos de diferencia sobre Wouter Poels, el holandés de Vacan Soleil. Un Jakob Fuglsang que con esas prestaciones sigue aspirando, aunque no tenga el convencimiento absoluto. Es más, él se teme de que no va a ser de los 9 de la partida de Radio Shack en el próximo Tour de Francia, aunque él se considera un corredor lo bastante completo como para poder ayudar y mucho a su líder, a Andy Schleck, en el Tour de Francia. Pero se teme Fuglsang, el danés, que no va a ser de los 9 del Tour. En cambio sí será de los daneses de Juegos Olímpicos y también de los que dispute la Vuelta Ciclista a España, donde precisamente el pasado año, en la contrarreloj por equipos que ganaba su escuadra, él se convertía en el primer líder de la Vuelta Ciclista a España del año pasado en Benidorm. Estiradísimo el pelotón, minuto 20, 17 kilómetros. Acercamiento rapidísimo al último puerto de la jornada. Ese último puerto, y después, para que estén ustedes avisados, a 900 metros de la línea de llegada, los corredores entran en un túnel de 350 metros sin cobertura televisiva. Los veremos entrar y los veremos salir de ese túnel, pero no veremos lo que pueda pasar ahí dentro. Y ya nos sorprende que no hayan puesto los medios necesarios, la televisión francesa, para cubrir ese túnel que, como decimos, está a 900 metros de la línea de llegada y que es de 350 de longitud, con lo cual nos va a provocar ahí unos cuantos segundos de incertidumbre sobre lo que pueda pasar. David Arroyo, de nuevo en esa parte trasera. Y Omega Pharma Quick Step poniendo mucha velocidad aquí. Supongo que su objetivo es más ambicioso que intentar hacer llegar al sprint a Gerald Ciolek. Yo creo que aspiran a algo más, a pillar a alguien en fuera de juego, y aquí un Chabanel o un Tony Martin puedan tirar de potencia y buscar hacer una selección en ese puerto de tercera categoría. De casi 3 kilómetros a un desnivel medio del 6,6%. Bert Grabs, el ex campeón del mundo contrarreloj, llevando la cabeza del grupo con Steen van den Berg y con Sylvain Chabanel, el campeón de Francia, que a final de mes, el día 24, intentará reeditar ese título. Golpe de codo de Bert Grabs para que le coja el relevo Steen van den Berg. También muy atentos ahí los Français de G. Podrían buscar también alguno de sus hombres potentes, intentar a sorprender al grupo. Anthony Gu, Mathieu Ladagnou, pero vaya, no sé yo
Y tiene muchos galgos France de como para buscar ahí una pelea. Pues aquí empiezan las disensiones. Solo un minuto, 13.800 para el final. Cerquita de empezar esa ascensión. Va a estar a 12 kilómetros. De nuevo Bert Graps. Cogiendo la cabeza del grupo. Y los jefes de filas muy atentos en esas posiciones cabeceras, donde de momento no veíamos ahí delante del todo al líder, a Luke Darbridge, que él mismo lo decía. Aquí tenía dos grandes objetivos: probarse en el prólogo, consiguió la victoria, e intentar repetir en la contrarreloj del próximo jueves, aunque él mismo reconocía que puede ser una contrarreloj demasiado larga para el jovencísimo y grandísimo pistar australiano. Bernaudot, supongo que se deja caer un poquito para implicar a Yukihiro Doi, pero aquí si se despistan van a quedar cortados, aunque a Bernaudot ya le importe relativamente poco. Bueno, ha visto que no era una buena rueda la de Yukihiro Doi, y tirando de esa punta de velocidad que tiene Bernaudot, se ha ido para adelante. Aquí yo creo que ya definitivamente levanta el pie, abandona Yukihiro Doi, y Bernaudot estaba haciendo ese cálculo: ¿vale la pena este esfuerzo o no? Ahí ese leve movimiento negativo de cabeza, creo que viene a decir: no, ya he gastado lo que tenía que gastar. El maillot de líder de la montaña ya no se lo va a quitar nadie para lucirlo en esta segunda etapa, que va a llevar a los corredores desde La Mastre hasta Saint-Félicien, de 160 kilómetros, de nuevo con 6 puertos. Un poquito más difícil en ese sentido. Hoy solo había un puerto de segunda, mañana van a ser 3, pero el último está a casi 40 de la línea de llegada. Se ha dejado ya caer un poquito Bert Graps, deja la tostada a Vandenberg, aunque ahí vuelve Graps. Muy bien los Rabobank, muy bien Carlos Barredo, Luis León Sánchez. Luis León Sánchez, que está en un muy buen momento de forma. Lo demostró en la contrarreloj de ayer, lo ha demostrado en sus últimas actuaciones, ganando hace un mes 2 etapas de la Vuelta a Romandía. Un corredor con una buena punta de velocidad en grupos reducidos y con finales nerviosos como este. Un hombre como él, que pasa bien esta media montaña, podría tener sus opciones de darle un susto. Ya están estos hombres en el ascenso a este puerto de tercera categoría, sexto y último de esta primera etapa del Criterium de Dauphiné. Menos de un minuto ya, pero 11 kilómetros 300. Y como decimos, de cima a meta, todo en descenso. No será un descenso a tumba abierta, pero todo en descenso. Y ahí ya cuesta mucho más recortar los segundos que puedan tener de ventaja los corredores. La cima a 9 kilómetros. Este es el principio del ascenso para el puerto, para el pelotón. Esos dos 900. Ahí sigue Vandenberg con Jérôme Pinot, que es el que ahora le da el relevo. Y vemos como el cámara le decía a su motorista: acelera un poquito, que se nos están echando encima. Eran 6, ya han quedado cortados 2, Yukihiro Doi, el japonés de Argos Shimano, y Bernaudot. Y este es uno que ha acabado su trabajo precisamente, Bert Graps, el corredor alemán, campeón del mundo contrarreloj en 2008 en Varese. Y Jérôme Pinot, el veterano corredor francés, con Kevin De Bert a su rueda, Sylvain Chabanel, Tony Martin. Aquí también ya cede Vandenberg. Problemas, Yukihiro Doi cediéndole la rueda a uno de sus compañeros, precisamente a su jefe de filas, al alemán John Degenkolb.
John Degenkolb, un hombre que podría tener cosas que decir y que ya no va a decirlas. Jürgen van de Walle, Marten Neyens, corredores de Lotto Belisol que quedaban cortados. Aquí está Pierrick Fedrigo. Y también quedaba cortado ahí, noticia, Liube Vestra. Atención, Liube Vestra, el corredor holandés. Si no nos hemos equivocado, ese era Liube Vestra, el corredor de Vacan Soleil, segundo en la general final de Dauphiné del pasado año, superado tan solo por Bradley Wiggins. Cortado en este puerto de tercera. Pues con el nivelazo de corredores que hay, eso es decir adiós demasiado pronto. Sébastien Roeselare, también queda aquí cortado Sylvain Georges, el corredor de AG2R, y más corredores que van perdiendo ese contacto. Ahí está Andy Schleck, Andy Schleck, también levantando el pie igual que David Arroyo. Andy Schleck perdiendo contacto con el pelotón, ya lo había avisado. Y aquí ahora el que las está pasando canutas es Martin Tialinghi, para que no se escapen el resto de corredores, superando ahí a Bernaudot y Andy Schleck, que quiere ir remontando posiciones para intentar entrar con el grupo, pero ya no, ya no. Aquí tiene unos metros perdidos y en el descenso difícilmente lo va a conseguir. Tialinghi ya está dando sus últimas bocanadas prácticamente, sufriendo para intentar perder poquitos segundos en la cima del puerto y buscar su oportunidad en el descenso, pero cuando muestras estas señales de flaqueza es que ya no te queda más en el depósito. Cómo está yendo muy bien Markel Irizar. 1 kilómetro para la subida, ahí arranca Markel Irizar, viendo este momento de duda de Sepp van Marke y de Nicolas Edet. Muy bien, vamos allá Markel, que puede ser tu día. Algo más de medio kilómetro para coronar. Si consigue ahí unos segunditos de ventaja, todo va a ser después para abajo. Él es un hombre potente, un buen contrarrelojista. Y ahí está Andy Schleck, viendo ya cómo pierde contacto con el grupo. Y cuando alguien solo mira ya para atrás, es que no está para más fiestas. Desgranándose, y de qué manera el pelotón, por el ritmo que ha marcado este equipo. Omega Pharma Quick Step, un equipo muy bueno y además muy ambicioso. 30 triunfos esta temporada y ahí sigue buscando más y más y más. Deutsch van der Sade. 1 kilómetro para coronar, y también veíamos ahí cómo se estaba quedando cortado uno de los vencedores de Dauphiné, Alexander Vinokurov, que ganó esta carrera en el año, ahí es nada, en el año 1999. Markel Irizar, cabeza de carrera, abriendo un hueco más que majo. 200 metros para coronar, y como decíamos, ese viento que antes de coronar el penúltimo puerto de cuarta categoría era de cara, ahora se ha convertido en viento favorable. Son condiciones que a priori no van a hacer otra cosa que ayudar a Markel Irizar. Ahí aparece Gorka Verdugo, al ladito de un paisano, Aimar Zubeldia, Jel Vanender, el corredor de Lotto Belisol. Uy, es pequeñita, la ventaja que ha abierto Markel Irizar con Nicolas Edet y con Sepp van Marke. Muchos kilómetros ya los que lleva escapado Markel Irizar. Se ha oído perfectamente ahí al pasar al lado de la cámara de moto ese respirar ya de cansancio. Se mueve Europcar. Yo creo que puede ser Pierre Roland, luego lo veremos. Corona este puerto de tercera categoría Markel Irizar. 8 kilómetros 700 para el final. Y como vemos, la diferencia es pequeña, porque estos son Nicolas Edet y Sepp van Marke, coronando con 20 segundos. Y ahí ya viene el pelotón. Esto va a estar emocionante hasta el final. Markel Irizar, que no puede hacer otra cosa que darlo absolutamente todo
e intentar, ahí está, efectivamente, hemos acertado. Pierre Roland, el corredor de Europcar. Vamos a ver, este hombre está transmitiendo bastantes sensaciones de fatiga. No parece que sea el que pueda cazar. Juan José Aedo, el sprinter, ahí está precisamente lo que adelantábamos. Alexandre Vinokurov, le veíamos también ya cortado. También está ahí Heuden Rolston. Michel Kreder, el corredor de Garmin Barracuda. Y ahí arranca, yo creo que es Carlos Barredo. Y Philippe Gilbert, que se va a por él, y todos estos arreones van a jugar muy en contra de Markel Irizar. No, es Luis León Sánchez. Luis León Sánchez, el murciano, llevándose a su rueda a un mal compañero como Philippe Gilbert. Decíamos que era un final de etapa que puede acoplarse perfectamente a las condiciones de Luis León Sánchez, que con el codo le está diciendo a Philippe Gilbert: ¿entras a colaborar o no? Gilbert que dice: de momento no, mucho diálogo y todo este contemporizar, si es que se para, pero aquí ya no va a haber quien pare. Podría jugar en favor de Markel Irizar, nada, 9 segunditos, mucho tendría que parar esto. Y si un equipo no va a estar por esa labor, va a ser sin duda el equipo Europcar, y este podría ser Davide Malacarne, el corredor italiano, ex corredor de Quick Step. Y sigue Markel Irizar, gestionando ventajas muy pequeñas. Él es un muy buen contrarrelojista, recordemos, el mejor de la escapada. Ayer se quedó a solo 9 segundos de Luke Darbridge. Pero Europcar corre en casa y seguro que va a dar siempre la cara. Pues Cyril Gauthier o Davide Malacarne. Oh, pelotón lanzadísimo, solo 7 segundos. Qué difícil lo va a tener, qué difícil lo va a tener Markel Irizar. Y emoción hasta el final. Hay algunas humedades ahí en el asfalto, con la velocidad a la que se la van a tomar los perseguidores. Esperemos que no haya ningún susto. Lo lleva metido todo. Plato grande, corona pequeña. Ya casi no avanza pedaleando. ¡Oh! A punto de salirse en esa curva Markel Irizar. Ahí lo han visto. A punto de salirse. Se ha salido uno de los que venía por detrás. Se ha salido uno de los que venía por detrás. Esperemos que no se haya ido al suelo uno de los perseguidores. Ahí lo vemos. Yo creo que por suerte no ha llegado a caer. También hay un corredor de Euskaltel Euskadi. Ahí lo vemos, el corredor de Europcar, que ha conseguido evitar la caída. Con qué seguridad trazando ahí Luis León Sánchez. Y este es el momento en el que a menos de 6 kilómetros para la línea de meta van a cazar a Markel Irizar, el último superviviente de la escapada de 6 de la jornada, que ha llegado a tener más de 13 minutos de ventaja. Pero el trabajo de muchos equipos en la parte final ha acabado por destruir la ilusión de Markel Irizar de intentar llegar en solitario. Luis León Sánchez con muchísimas ganas, pero a los compañeros, los que se le están echando encima. Saur Soyazón, creo que este es el propio Jerome Coppel. Atención a cualquier movimiento que pueda haber ya en esta parte final. El corredor de Europcar que hemos visto salirse en aquella curva era Cyril Gauthier. Ahora en esta parte final, cualquier movimiento, cualquier metro ganado por un corredor puede ser decisivo, 4 kilómetros para el final. Cadel Evans, ambicioso el australiano. Y este es de los que no mira para atrás cuando arranca. Bueno, ya te lo digo, antes mira. De hecho hay una selección
llevándose a un Astana y a un Saur Soyazon. Kashechkin. Tres buenos galgos, pero el pelotón está ahí muy cerca, aunque es verdad que por detrás no dejan de mirarse. Arranca ahí algún liquigas, pero arranca y frena a la vez. Y de nuevo un corredor de Radio Shack, que por las pullas que haya ido lanzando su manager Johan Bruynel, o por los ánimos que haya provocado ese tercer triunfo de la temporada, con el triunfo en la general final del danés Jakob Fuglsang en el Tour de Luxemburgo, parecen más dispuestos a pelear por los triunfos dentro de los 3 últimos kilómetros. Soltando lastre, Cadel Evans, Kashechkin y ese corredor de Saur Soyazon que no hemos acabado de identificar. Y yo creo que puede ser Jérôme Coppel. Muy atento, ahí viene el líder, Luke Darbridge, dispuesto a pelear por mantener ese maillot. Ahí lleva un compañero, si no me equivoco, Simon Gerrans. En este plano aéreo, creo que el que va ahí es Simon Gerrans, el veterano y gran corredor australiano del Orica Greenedge. Evans, Kashechkin y efectivamente Jérôme Coppel, manteniendo ese pulso sobre el pelotón. Recordemos, no hay bonificaciones. Y Evans, que no ceja en su empeño, igual que Jérôme Coppel, Andrei Kashechkin, buscando ese pequeño rédito en segundos en la línea de meta. Poco más de 1 kilómetro. Van a pasar bajo esa pancarta con el triángulo rojo y después van a entrar en ese túnel de 350 metros donde perderemos la visión de lo que suceda y habrá que esperar a la salida de ahí para ver cómo puede acabar esta primera etapa en línea. Evans, Kashechkin, Jérôme Coppel. Golpe de codo de Cadel Evans, invitando a sus compañeros a entrar al relevo. Allá va Andrei Kashechkin, otro de los hombres que sabe lo que es acabar en el podio de Dauphiné. Precisamente el año que Kashechkin hizo podio fue tercero en 2007, donde Evans consiguió uno de los 4 segundos puestos. Evans ha sido 4 veces segundo en todos los últimos años, excepto en 2010, cuando el segundo fue Alberto Contador. Y ahí está ese túnel a 900 metros para la línea de llegada, 350 metros donde vamos a perder la visión de lo que sucede. Y este es un grupo que ha perdido contacto, donde viaja John Degenkolb, el corredor alemán del equipo Argos Shimano, y donde está también Alexandre Vinokurov, así como Andy Schleck. Pues estamos en los últimos metros y Cadel Evans, que no es un tipo fácil de atrapar, peleando por el triunfo de la etapa. Tienen pocos segundos, pero pueden ser valiosísimos. Cogido ya por las cámaras de meta este terceto, con Cadel Evans, Andrei Kashechkin y Jérôme Coppel, que lanzan el sprint desde lejos. La victoria que va a ser para uno de estos tres, vamos a ver, para Cadel Evans. Triunfo de Cadel Evans, que ha sacado entre 2 y 3 segundos. Va a haber que esperar a la decisión del jurado, pero Cadel Evans, qué listo es y cómo sabe moverse. Y ahí llega el líder, Luke Darbridge, que va a ceder ese maillot de líder a Bradley Wiggins. No me he quedado con el detalle si en ese grupo grande ha entrado Bradley Wiggins. Lo doy por hecho. Ahí está George Hincapié felicitando a Cadel Evans, que consigue el 7º triunfo de BMC esta temporada y el que es el tercero suyo. Había ganado una etapa en contrarreloj y la general final del Criterium Internacional el pasado mes de marzo. Tercer triunfo esta temporada para él, el 7º para el equipo BMC. Ha perdido contacto Luke Darbridge, a pesar de contar con la ayuda de Simon Gerrans.
no va a impedir ceder ese maillot en buena lógica a Bradley Wiggins, que habrá entrado en ese grupo, que ha entrado a esos 2-3 segundos de Cadel Evans. Y este es el grupito donde viaja John Degenkolb, el alemán del equipo Argo Shimano, con Andy Schleck departiendo tranquilamente con Alexandre Vinokurov, un Vinokurov que hemos visto trabajar en el principio de esta transmisión para reintegrar al pelotón a Janes Brajkovic, como dejando claro que aquí el jefe de Astana es Brajkovic. Ahí está la clasificación de esta etapa con Cadel Evans justito por delante de Jerome Coppel y Andrei Kashechkin. Aquí nos indican 4 segundos sobre Bouhanni, Galopin, y a ver si nos indican más corredores o aquí ahora dejan pasar el grupo que venía a continuación, donde doy por hecho que estaba Bradley Wiggins, que pasaría a recuperar solo con una jornada por medio, habiendo perdido ese maillot. A ver si aquí pasara por detrás. Estamos esperando esa confirmación oficiosa de la presencia de Bradley Wiggins en ese grupo perseguidor. A ver si lo podemos apreciar. Como es lógico, esta cámara se centra en el vencedor, que ha sido Cadel Evans. Ya llega ese grupito con Degenkolb, con Andy Schleck, con Jaroslav Popovic, Greder, y también muy pendientes de la llegada de Samuel Sánchez, aunque todavía van a pasar unos cuantos minutos. 3 desde la llegada del vencedor Cadel Evans. Aquí llega un buen grupo, este que decíamos. Aquí está David Arroyo, Manuel Quinziato, y al final el acelerón de los últimos kilómetros, que ha permitido llegar a esos 40 kilómetros de media. Como peor ritmo previsto por la organización. Bouhanni, Galopin, Borut Bosi, Gerald Ciolek, Simón, Daniel Errato, Edvald Boasson Hagen. Esos han sido los 10 primeros de la etapa. Recordemos que ha llegado descolgado el líder Luke Darbridge, y estamos esperando esa confirmación de que Bradley Wiggins estaba en ese pelotón de favoritos, que ha entrado a estos 4 segundos oficiosos. Vamos a ver si se confirman, donde ha ganado Cadel Evans, que podría pasar a la segunda plaza de la general. Ayer perdió 6 segundos. Podría pasar a esa segunda plaza de la clasificación general, en la que sigue trabajando la organización y también la televisión francesa. Ese es el sprint que ha lanzado Cadel Evans. Ha intentado remontar Jerome Coppel, pero no ha llegado a tiempo. Tiene esa punta de velocidad suficiente Cadel Evans para defenderse bien en los grupos reducidos. Ha entrado ahí también con los mejores Juanjo Cobo, muy buena esa noticia. Hemos observado ahí como cuando estaba felicitando George Hincapié a Cadel Evans, pasaba por detrás Juanjo Cobo, que ha entrado en ese grupo de favoritos. Muy bien el cantabrón, el bisonte de la pesa, entrando ahí con los mejores. Y ahí está efectivamente lo que decíamos. Clasificación general. Bradley Wiggins ha entrado en ese grupo perseguidor. Se convierte en el nuevo líder con un segundito de ventaja y alguna centésima más sobre Cadel Evans. Gripko y Barredo, gracias a la contrarreloj de ayer, son tercero y cuarto, y Tony Martin en esa quinta plaza. Pues se ha despistado un puntito el que fuera primer líder, Luke Darbridge, que ha cedido esos segundos suficientes para que Bradley Wiggins recupere ese maillot amarillo con el que acabó Dauphiné del pasado año. Y aquí llegan corredores que han ido trabajando en buena parte de la etapa, y ahí en ese grupito
ese corredor más bajito que llega con bastante mala cara, Pierrick Pedrigo, el corredor de la France de G, ese hombre que se caía en el kilómetro 47 en una caída en la que también se veía implicado Samuel Sánchez. Y vamos a ver si entre lo que tarde la ceremonia de podio, también en oír las explicaciones de Cadel Evans, pasan los minutos suficientes como para que puedan ofrecernos la entrada en la línea de meta de Samuel Sánchez. De momento lo que hacemos es mirar también, repasar la información de la página web por si hubiera novedades sobre Samuel Sánchez. La clasificación general con Bradley Wiggins, Cadel Evans, Andy Gricko, Carlos Barredo, Tony Martin, Paul Martens, Sylvain Chabanel, Jerome Coppel, Andrei Amador, muy bien, ahí sigue el costarricense, Edvald Boasson Hagen. Las diferencias que siguen siendo mínimas, el cambio más importante, la subida a la segunda plaza de Cadel Evans y sobre todo esa plaza que ha ganado Bradley Wiggins, entrando en el grupo de los principales y, como decimos, recuperando el maillot amarillo que conservó al final de Dauphiné de 2011. Bradley Wiggins, ambicioso, lleva ya 6 triunfos esta temporada, el doble de todos los que consiguiera en el año 2011, ya 2 triunfos absolutos. Bradley Wiggins llevándose la general final de París-Niza, la general final también de Tour de Romandía, entre esos 6 triunfos, y ahora convirtiéndose en líder, y además de esos 6 triunfos, varias segundas plazas, sobre todo en contrarrelojes. Como decíamos, aprovechábamos para repasar las últimas informaciones de la página web de esta carrera para ver si nos indicaban alguna novedad sobre Samuel Sánchez, detalle que se nos hubiera podido escapar en los últimos minutos, donde al ser uno solo o estás pendiente de la imagen o pendiente también de lo que indica esa web. Y no, lo último que encontramos es eso que ya habíamos dicho hace casi 50 minutos, cuando nos cantaban que Samuel Sánchez, que viajaba en compañía de 2 coequipiers, de 2 compañeros del equipo Euskaltel Euskadi, perdía 13 minutos y en cálculos habituales va a estar alrededor de los 25 el margen para entrar dentro de control. A ver, Samuel Sánchez, qué averías, entre comillas, puede tener en su cuerpo. Pues ya hemos despachado la segunda jornada de Dauphiné, primera etapa en línea para este martes, la segunda, 160 kilómetros entre La Maxtre y Saint-Félicien, con 6 puertos de montaña, igual que hoy. Mientras tanto vamos a oír, si es posible, a Cadel Evans. De momento lo único que oímos es el helicóptero y supongo que ustedes oyen lo mismo que yo. Ahora oímos. Technical descent and quite narrow, and I saw an opportunity there when there was a little group in the peloton, and clarísimo lo que dice. You see these opportunities and you have to try something, and I rode a lot to help keep distance from the peloton, and that wasn't normally favorable for the finish, but I took good speed out of the corner. Ha visto que era un descenso técnico en una carretera estrecha, que ha conseguido esa pequeña ventaja y con esos 2 compañeros de escapada ha decidido seguir para adelante, buscando esa victoria que al final ha conseguido. Oh, you know, you always, I'm a racer. I like to race, but certainly a lot of things had to go my way today. But sometimes you make things go your way, and you search for the opportunities. Exacto, y que bueno, hay veces en las que hay que tomar una decisión. Él ha tomado la decisión de ir para adelante y le ha salido bien. Pues eso, ha visto la oportunidad, olfato de galgo, y la ha sabido aprovechar. Él lo ha explicado perfectamente. Sabía que esa parte final, después de coronar el puerto de tercera, era un descenso técnico en una carretera estrecha, con ese añadido de la humedad en alguna de las curvas. Y nada, que ha olido la oportunidad, ha decidido tirar para adelante y no le ha fallado la intuición. También ha valorado el nivel de esos 2 compañeros, de Jerome Coppel y de Andrei Kashechkin, y al final la jugada le ha salido bien. Pues ya han pasado unos cuantos minutos desde que ha acabado la etapa. Hemos oído las impresiones de Cadel Evans, ahí lo vemos, vencedor de la etapa por delante de Jerome Coppel, de Andrei Kashechkin, de Nicolas Buani, de Tony Galopin, Borut Bosic, Gerald Ciolek, Jerome Simon, Daniel Errato, Edvald Boasson Hagen. Esos han sido los 10 primeros de la etapa.
y en ese grupo ha entrado también Bradley Wiggins a 4 segundos, con lo cual pasa a ser el nuevo líder. Él, que era segundo por 1 segundo, pasa a ser líder por 1 segundo. Ceremonia de podio. Cadel Evans, vencedor de etapa. Séptimo triunfo para BMC en este 2012. Después de completar un buen Giro de Italia el equipo, con el triunfo de Taylor Phinney en la primera etapa, una contrarreloj, y también con el triunfo de Marco Pinotti, otra contrarreloj para acabar. Y Cadel Evans, que había ganado una contrarreloj de 6,5 kilómetros en la general final del Criterium Internacional en marzo, consigue ahora su tercer triunfo, demostrando que está afinando perfectamente la forma para intentar reeditar el triunfo conseguido el pasado año en el Tour de Francia. Y con un Tour, el de este 2012, con casi 100 kilómetros de lucha contrarreloj, sin duda va a ser uno de los favoritos. Hay tanto contrarreloj que precisamente el manager de Radio Shack, Johan Brunel, decía que si Andes le quiere tener alguna oportunidad, va a tener que ser valiente, inteligente y jugar agresivo, porque va a ser la única manera de intentar neutralizar en la montaña los muchos segundos que, en buena lógica, va a perder en las contrarrelojes. Ya un Andy Schleck, que ya había avisado que aquí solo venía a ir afinando la forma, que todavía solo estamos en junio, manera típica, habitual de hablar. Amenazaba con lanzar ese peluche, ese muñeco Cadel Evans, pero no, se lo ha guardado, ese se lo lleva para casa, para sus hijos. Recordemos que Cadel Evans vive cerca de aquí, relativamente cerca, no al ladito, pero relativamente cerca, en el suroeste de Suiza, en Mendrisio, ahí en esa zona donde precisamente hace camino de 3 años consiguió ese triunfo en el Campeonato del Mundo en ruta. Y Bradley Wiggins, un tipo ambicioso, gran temporada la suya, y ya se ha hecho con este maillot amarillo, que con lo ambicioso que es y el equipazo que tiene, yo creo que puede aspirar a intentar mantener hasta el final. Líder por 1 segundo. El ya veterano corredor, que va a ser, por esas mismas condiciones de este Tour que decíamos que le van muy bien a Cadel Evans, va a ser también él uno de los grandes favoritos en el próximo Tour de Francia, si las cosas le van como él tiene pensado. Quiere ganar esta Dauphiné y quiere ganar el Tour, como también hicieran los más grandes, Miguel Indurain, Lance Armstrong, el estadounidense, 2 años seguidos. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Han pasado unos cuantos minutos ya desde que se ha acabado esta etapa. Estábamos haciendo tiempo para, además de oír las impresiones de Cadel Evans, también para intentar dar tiempo a ver si veíamos la entrada de Samuel Sánchez en la línea de meta, pero se está retrasando eso. Un Samuel Sánchez que, recordemos, tenía 13 minutos perdidos con el pelotón. A ver si es capaz de completar la jornada, de hacerlo en tiempo. Las dos cosas parecen factibles después de tantos kilómetros sufriendo encima de la bicicleta y de esa labor inestimable de 2 coequipiers. Esperemos que Samuel Sánchez pueda acabar la etapa. Enseguida irá a un hospital para ver el alcance de esa lesión. Vamos a dejar ese interrogante abierto y lo cerraremos. Ustedes por su cuenta lo harán antes, informándose por su cuenta, y nosotros relataremos lo que suceda, lo que haya sido de Samuel Sánchez, que esperemos que al final todo haya sido un susto y pudiera tomar la salida en esta segunda etapa, que van a poder volver a disfrutar aquí en directo en Teledeporte a partir de nuevo de las 3 menos 20 de la tarde. Recordemos esa segunda etapa en línea entre La Mastre y San Felicien, 160 kilómetros con 6 puertos de montaña, aunque los 3 más difíciles de segunda categoría están en la primera parte de la etapa. Nosotros con Boasson Hagen como primero en la clasificación de jóvenes lo vamos a dejar aquí, así que gracias por la atención, saludos y hasta una próxima cita con
el Criterium de Dauphiné aquí en Teledeporte. Hasta luego, chao.